Hay personas que rezan desde hace años por la misma intención. Todos los días. Con fidelidad. Con lágrimas contenidas. Con una esperanza que ya fue más ligera, y hoy es más cansada. Rezan por el matrimonio. Rezan por el cónyuge. Rezan para que algo cambie. Y, aún así, el tiempo pasa. Y casi nada parece diferente. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez reces por tu cónyuge pidiendo conversión, cambio de actitudes, más presencia, más cuidado. Tal vez ya hayas hecho promesas, novenas, ayunos. Tal vez ya hayas pedido consejos, buscado dirección espiritual. Y, en algún momento silencioso de tu oración, apareció esta pregunta, aunque nunca te hayas atrevido a decirla en voz alta. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Hoy, no quiero responderte eso de forma rápida, ni con frases hechas, ni con explicaciones fáciles. Porque el silencio de Dios, cuando existe, casi nunca es simple. A veces, no es ausencia, es profundidad. A veces, no es rechazo, es cuidado. Pero esto solo tiene sentido cuando aprendemos a mirar la oración. No solo como una petición, sino como un lugar de revelación. Mucha gente cree que, si está rezando de la manera correcta, con fe sincera, Dios debería responder exactamente como se espera. Pero la experiencia espiritual, y la propia Escritura, muestran algo diferente. Dios no responde solo a las palabras. Él responde al corazón de donde nacen esas palabras. Y aquí es donde comienza un camino más profundo. Porque existen oraciones que suben como entrega. Y existen oraciones que suben cargadas de expectativa, miedo y cansancio. No por maldad. No por falta de fe. Sino porque quien reza también está herido. Y Dios no ignora las heridas. Él las trata. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en esto, pero es posible rezar con perseverancia. Y, aún así, rezar desde un lugar que Dios desea transformar. Eso no invalida tu oración. No la vuelve incorrecta. Pero explica por qué, a veces, el cielo parece en silencio. Y fue exactamente esto lo que una gran santa tuvo que aprender, no en un momento de éxtasis, sino en la vida cotidiana de la vida espiritual. Santa Faustina, conocida por anunciar al mundo la misericordia de Dios, también vivió periodos en los que rezaba. Y no recibía respuestas claras. Ella intercedía. Esperaba. Guardaba silencio. Y, poco a poco, comprendió algo que cambia completamente la forma de entender la oración. Pero antes de llegar a esa experiencia, quiero invitarte a hacer algo ahora, bien al inicio de este camino. Si este tema te toca, no como curiosidad, sino como verdad interior, permanece aquí. Y, si quieres, escribe en los comentarios solo esto. Señor, enséñame a rezar mejor. No es exposición. Es disposición. Porque todo comienza cuando la oración deja de ser solo palabra. Y se convierte en escucha. Ahora, escucha esto con atención. La Biblia nunca presenta la oración como un medio para controlar al otro. Presenta la oración como un espacio donde el corazón de quien reza es revelado delante de Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no percibes la viga que está en el tuyo? Esta frase no es una acusación. Es dirección espiritual. No nos aleja de la intercesión. Nos purifica en la forma de interceder. Porque existe una diferencia profunda entre rezar por amor y rezar movido por la angustia de ver que el otro no cambia. Una nace de la confianza. La otra nace del miedo. Y Dios, que es Padre, no responde de la misma manera a estas dos oraciones. No porque rechace a quien reza, sino porque conoce el corazón. Tal vez estés pidiéndole a Dios que cambie a tu cónyuge. Y tal vez esa petición sea sincera. Pero Dios puede estar conduciéndote a algo anterior al cambio de Él. No para culparte, sino para fortalecerte. Porque Dios nunca comienza la obra por el lugar más visible. Él comienza por el lugar más profundo. Y, muchas veces, el lugar más profundo no es el comportamiento del otro. Es la forma en que está sosteniendo esta espera. Existe un riesgo espiritual muy sutil que casi nadie percibe. Convertir la oración en un lugar de descarga del propio dolor. Cuando eso sucede, la oración sigue siendo oración, pero deja de ser encuentro. Se convierte en una petición repetida, cansada, cargada de expectativa. Y Dios, en lugar de responder inmediatamente, guarda silencio. No para castigar, sino para revelar.
Porque Dios no se deja usar para aliviar el dolor sin curar la raíz. Santa Faustina aprendió esto de forma muy delicada. En su diario, ella relata momentos en los que deseaba intensamente que ciertas situaciones se resolvieran. Pero Dios, en lugar de apresurar soluciones, conducía su corazón a un lugar más profundo de confianza. Ella percibió que no toda demora era negativa, que no todo silencio era ausencia, que, muchas veces, Dios estaba protegiendo algo dentro de ella. Y esto vale mucho para quien reza por el matrimonio. Porque Dios no cambia a una persona rápidamente, cuando ese cambio inmediato impediría un crecimiento interior más profundo. Esto no significa que Dios ignore el sufrimiento. Significa que Él ve más lejos. Tal vez estés rezando para que el otro cambie, cuando Dios te está preparando para un tipo de oración más verdadera, más libre, más madura. Una oración que no intenta conducir a Dios, sino que se deja conducir por Él. Y eso exige algo difícil. Renunciar a la prisa. Renunciar a la idea de que, si Dios ama, Él necesita actuar en nuestro tiempo. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de la ansiedad. Es el tiempo de la transformación. Y esa transformación casi siempre comienza en el lugar que menos esperamos. Por eso, antes de hablar de cambios externos, antes de hablar de actitudes del otro, necesitamos hablar de dónde están haciendo tu oración. Porque cuando la oración cambia de lugar, todo comienza a reorganizarse. Y es exactamente eso lo que necesitamos comprender ahora. Existe un momento en la vida espiritual en el que la persona se da cuenta de que Dios no está solo en silencio. Él está trabajando en otro lugar. Y ese lugar, casi siempre, no es el comportamiento del otro. Es el corazón de quien reza. Muchas personas rezan con fidelidad, perseverancia y sinceridad. Pero rezan siempre desde el mismo punto. El dolor de ver que el otro no cambia. Y Dios escucha ese dolor. Pero no responde de la manera que esperamos. Cuando percibe que la oración comenzó a ocupar un lugar peligroso. El lugar del control. No un control consciente. No una manipulación intencional. Sino el intento silencioso de hacer que Dios resuelva aquello. Que exige madurez humana y espiritual. Cuando la oración nace de ese lugar, Dios no rechaza a quien reza. Pero purifica la petición. Y esa purificación, muchas veces, sucede a través del silencio. Porque el silencio de Dios no es abandono. Es revelación. Revelación de lo que aún no ha sido enfrentado. De lo que aún no ha sido nombrado. De lo que aún está siendo evitado. En la vida conyugal, esto es muy concreto. Hay personas que rezan para que el cónyuge sea más cariñoso, más presente, más comprometido, pero evitan conversaciones difíciles. Evitan conflictos necesarios. Evitan decir con claridad lo que sienten. Rezan para que Dios cambie al otro, cuando Dios está esperando que algo sea dicho, asumido, sacado a la luz. Y Dios no sustituye la verdad por un milagro. Jesús nunca prometió atajos. Prometió liberación por la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Observa con atención. No es el milagro lo que libera. Es la verdad. Santa Faustina aprendió esto de manera profunda y exigente. En su diario, relata momentos en los que deseaba ardientemente que ciertas situaciones cambiaran. Ella rezaba, insistía, esperaba, y Dios, en lugar de cambiar rápidamente lo que estaba fuera, comenzaba a tocar lo que estaba dentro. No para culparla, sino para alinearla. Ella se dio cuenta de que Dios no se deja usar para confirmar autoengaños piadosos. Incluso cuando la oración es sincera. Porque sinceridad no es lo mismo que madurez. Hay oraciones sinceras que todavía nacen del miedo, del cansancio, de la necesidad de alivio inmediato. Y Dios, siendo Padre, no entrega soluciones rápidas. Cuando estas impedirían un crecimiento más profundo. Esto es difícil de aceptar. Pero es liberador cuando se comprende. Porque significa que el silencio de Dios no es rechazo de tu oración, es cuidado de tu alma. Existe un error espiritual muy común que se ha difundido silenciosamente. Creer que rezar mucho dispensa actuar con verdad. Pero Dios nunca presentó la oración como sustituta de la responsabilidad humana. Él no cambia el tono de tu voz por ti. Él no pide perdón en tu lugar. Él no pone límites que tú evitas poner. Él no dice basta cuando tú siempre te callas. Él sostiene, ilumina, fortalece, pero no hace en tu lugar aquello que exige madurez.
Por eso San Santiago escribe con tanta claridad. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedir mal no es pedir algo incorrecto. Es pedir desde un lugar desalineado. A veces pedimos que Dios cambie al otro, para no tener que cambiar nuestra postura. A veces pedimos que Dios intervenga, para no tener que enfrentar conversaciones difíciles. A veces pedimos milagros, para evitar decisiones. Y Dios no coopera con huidas espirituales. Él coopera con la verdad. Por eso, hay momentos en los que Dios no cambia al cónyuge, porque sabe que, si lo cambiara ahora, el corazón de quien reza seguiría atado a la expectativa. Y mientras la paz dependa del cambio del otro, el alma aún no es libre. Dios trabaja primero en la libertad interior. Esto no significa aceptar todo. No significa tolerar abusos. No significa negar la realidad. Significa dejar de vivir rehén del comportamiento ajeno y comenzar a actuar desde un lugar más verdadero. Santa Faustina comprendió que confiar en Dios no era esperar que todo se resolviera rápidamente, sino permanecer fiel a lo que Dios pedía ese día. Y, muchas veces, lo que Dios pedía no era una oración más larga, sino un paso concreto, una verdad dicha con amor, un límite puesto con claridad, una postura más firme, un cuidado de sí misma, una decisión de no endurecer el corazón. Estos pasos parecen pequeños, pero son profundamente espirituales, porque la fe no es huida de la realidad, es atravesar la realidad con Dios. Tal vez estés esperando que Dios haga algo extraordinario en tu matrimonio, cuando Él te está pidiendo algo simple y difícil. Verdad. Verdad delante de Dios. Verdad contigo misma. Verdad en la relación. Mientras esta verdad no sea acogida, la oración continúa, pero la respuesta no llega. No como castigo, sino como una invitación insistente, a una fe más madura. Y cuando la oración finalmente cambia de lugar, cuando deja de ser exigencia y se convierte en entrega, algo comienza a reorganizarse por dentro. Y es exactamente ahí donde Dios comienza a actuar, de una manera mucho más profunda de lo que imaginamos. Es sobre esto que necesitamos cerrar este camino, cuando la oración deja de ser una petición desesperada de cambio, y se convierte en un lugar de presencia delante de Dios. Algo esencial comienza a suceder. La persona vuelve a habitar su propia vida. Ya no vive solo esperando que el otro cambie. Ya no suspende su propia paz hasta que algo externo se resuelva. Comienza a existir con mayor integridad. Esto no significa que el problema haya desaparecido. Significa que la persona ya no desaparece dentro de él. Y esto, en el matrimonio, cambia profundamente la dinámica. Porque cuando alguien deja de rezar solo para que el otro sea diferente, y comienza a rezar para permanecer verdadero, la postura cambia, el tono cambia, la manera de estar cambia. No por estrategia, sino por libertad interior. Tal vez, durante mucho tiempo, hayas vivido en una especie de espera silenciosa, esperando el día en que el otro finalmente cambiara, esperando el día en que Dios hiciera algo claro, definitivo, visible. Mientras tanto, seguías cuidando, rezando, sosteniendo, pero por dentro, cansándote. Cuando la oración madura, esa espera cambia de lugar. Deja de ser pasiva. Y se vuelve consciente. La persona comienza a preguntarse, con serenidad, ¿qué espera Dios de mí hoy, tal como están las cosas? No mañana. No cuando todo mejore. Hoy. Y esa pregunta genera actitudes pequeñas, pero decisivas. Tal vez Dios no te esté pidiendo un gran cambio externo. Tal vez Él te esté pidiendo algo simple y difícil al mismo tiempo. Tal vez sea una conversación que vienes postergando desde hace años. No una conversación para acusar, sino para decir, con verdad, lo que duele. Tal vez sea un límite que nunca pusiste, por miedo a perder la paz, sin darte cuenta de que te estabas perdiendo a ti misma. Tal vez sea cambiar la manera en que hablas. Menos exigencia. Más claridad. O tal vez sea lo contrario. Dejar de callarte donde el silencio se volvió un peso. Estos movimientos parecen demasiado humanos, demasiado comunes, pero son profundamente espirituales. Porque Dios actúa cuando la fe se traduce en verdad vivida. No existe espiritualidad madura que dispense la responsabilidad. Y no existe responsabilidad sana sin oración. Una no sustituye a la otra.
Se sostienen. Cuando la oración madura, no paraliza. Fortalece. Fortalece para actuar con amor, pero también con firmeza. Fortalece para cuidar, sin anularse. Fortalece para permanecer, sin perderse. Tal vez tu cónyuge aún no cambie. Y eso puede seguir doliendo. Pero cuando cambias de lugar interior, el dolor ya no gobierna todas las decisiones. Dejas de vivir en estado de reacción. Y pasas a vivir en estado de presencia. Y eso cambia el clima de la relación. Porque nadie se transforma bajo presión constante. Pero muchos se transforman cuando el ambiente deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en un espacio de verdad. Eso no es garantía de resultado. Es coherencia. Y Dios actúa en la coherencia. Hay algo muy liberador que necesita ser dicho con claridad. No eres responsable de la conversión del otro. Eres responsable de tu fidelidad. De tu verdad. De tu integridad delante de Dios. Cargar con el peso del cambio del otro. Es una carga que Dios nunca puso sobre ti. Cuando sueltas ese peso, no sueltas el amor. Sueltas la ilusión de control. Y eso abre espacio para algo nuevo. Tal vez, desde ese lugar más libre, logres rezar de una manera diferente. Ya no diciendo, Señor, cámbialo. Sino diciendo, Señor, sosténme para amar sin endurecerme. Señor, dame sabiduría para actuar donde necesito actuar. Señor, guarda mi corazón del resentimiento. Estas oraciones no hacen ruido, pero hacen morada. Y Dios responde de maneras que no son espectaculares, pero son reales. Responde con paz donde antes había tensión, con claridad donde antes había confusión, con valentía donde antes había miedo. Tal vez el matrimonio aún necesite tiempo, tal vez el proceso sea lento, pero ya no estás paralizada. Estás en camino. Y eso lo cambia todo. Porque Dios no construye a partir de la desesperación. Él construye a partir de la disponibilidad. Disponibilidad para escuchar. Para actuar. Para cambiar lo que está a tu alcance. Antes de terminar, quiero invitarte a un gesto simple, pero verdadero. Si hoy percibes que necesitas rezar de una manera diferente, y también actuar de una manera más verdadera, escribe en los comentarios. Señor, ayúdame a vivir la fe con verdad. No es para probar nada a nadie. Es para marcar, dentro de ti, un lugar nuevo. Y si sientes que este contenido te ha ayudado a madurar espiritualmente, a mirar tu matrimonio con más lucidez y menos culpa, permanece aquí. Este canal no existe para prometer soluciones rápidas. Existe para ayudarte a caminar con Dios, sin perderte de ti misma. Vamos a rezar. Señor, te entregamos todo aquello que no conseguimos cambiar. Y te entregamos también aquello que sabemos que necesitamos enfrentar. Danos un corazón firme, sin dureza, un amor verdadero, sin miedo, una fe encarnada, que reza y actúa, que cada paso sea dado contigo, en el tiempo correcto, con verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira hondo. Tal vez Dios no te haya dejado esperando. Tal vez Él te esté enseñando a caminar de una manera nueva. Y eso ya es respuesta.